Y adelante, a ver, compartamos lo que hemos recibido. Amén. Amén. Adelante, ya podemos compartir. Bueno, no está tan fácil. O sea que Dios tiene, perdón más. Perdón. Hubiera pausado. Presidente, perdón. Adelante, hermano. Muy bien, gracias. Entonces vemos aquí que el deseo y el propósito de Dios. Él tiene un deseo y un propósito. O sea que fue su beneplácito, dice, y fue lo que él quiso. Ese era su deseo de crear al hombre. La vez pasada estábamos viendo que cuando él habla de a su imagen y semejanza, entonces, cuando se dice a su imagen, la pregunta era, ¿a la imagen de quién? Pues aquí lo explica el hermano y dice que es a la imagen del Señor Jesucristo. Adán fue hecho a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Qué imagen iba a tener? La imagen de Cristo, nada más. Entonces, todo todo fue creado, dice, para la tierra. La verdad que nunca había visto eso, de que todo fue creado para la tierra. Porque dice, la luna no tiene oxígeno. Y todo el cielo está como para que sostenga a la tierra, y quien sostiene a todo el universo es Cristo. Y habla también que todo fue hecho por Cristo, aunque no lo menciona, no menciona al Señor Jesucristo en ningún momento, no se menciona, en Génesis no se menciona. Pero cuando el Señor habla, ¿quién es el verbo? Cristo. Entonces todo fue creado a través de Él, por medio de Él, por Él, en Él. O sea que tiene lógica lo que dice el hermano, porque está basado en la Biblia. La lógica es de la Biblia, pues está sustentado por eso, por la Biblia. Porque el momento en Juan 1:1 dice, y el verbo se hizo carne. El verbo, pero el verbo ya existía, porque fue cuando el Señor habló, hágase la tierra, hágase todas las cosas, las hizo él en Cristo, por Cristo y a través de Cristo. O sea que también habla de cuando habla del sol, la luna, el viento, el aire, la lluvia, todo eso es para que nosotros estemos, porque en la tierra fue hecho para el hombre, para que dio al día la tierra para que se sojuzgara. O sea que le dio toda autoridad al hombre. Pero ya sabemos pues de que se perdió esta relación con Adán, pues se perdió. Entonces, él, su deseo era satisfacer un beneplácito de él. Él deseó crear y le agradó hacerlo. Porque así dice la Génesis, que él le agradó hacerlo. Entonces, ¿él hizo para qué? Para complacerse. O sea que era su complacencia, nada más. No hay otra explicación más que esto. Y en cuanto al propósito, dos aspectos dice que en cuanto al propósito, al crear primero, el propósito de Dios en su creación es glorificar a su Hijo. O sea que Él glorifica, con este propósito glorifica al Hijo. Y aunque dice aquí, pues Génesis 1 y 2, no se menciona la expresión Hijo de Dios ni Cristo, pero en Romanos 5:14
que Adán prefiguraba a Cristo. Adán creado a la imagen de Dios tipifica a Cristo. O sea que podemos ver algo de Cristo. El propósito de Dios en su creación consiste en glorificar a su Hijo, Jesucristo. Y la segunda, la creación manifiesta a Dios mismo. O sea que aquí menciona pues que los cielos y la tierra dan a entender algo de Dios. El hombre muestra algo de Dios. Dios es manifestado en el hombre y por medio de su Hijo Jesucristo. Y aquí vemos pues que es la corporificación. O sea que, por otro lado, la base de la creación es la voluntad y el plan. O sea que el Señor tuvo al principio un plan y un propósito. Y en Apocalipsis 4:11 nos dice claramente que todas las cosas fueron creadas conforme a la voluntad de Dios. O sea que Dios siempre ha tenido una voluntad y conforme a esa voluntad, Él consiguió un plan. Conforme a la voluntad y plan, Él dio todas las cosas. O sea que nosotros estamos por la voluntad de Dios. Nosotros fuimos llamados por la voluntad de Dios. Nosotros estamos aquí por la voluntad de Dios. Y nosotros seguiremos en la vida de la iglesia y en este ministerio por la voluntad de Dios, por el plan que Él consiguió desde el principio, que fue su beneplácito. Amén. Amén. Me gustó mucho la lectura y hay varios puntos que el hermano mencionó. Y es que, en primer lugar, la obra creadora de Dios manifiesta su deseo y su propósito. Lo que Dios ha anhelado y amado en su corazón desde la eternidad pasada es mostrado por su obra creadora. Pero tiene varios aspectos. La creación tiene un motivo, tiene un propósito, tiene una base, un medio y un proceso. Y en cuanto a su motivo, es para satisfacer su deseo y su beneplácito. En cuanto a su propósito, es para glorificar al Hijo. Y la creación también manifiesta a Dios y también menciona Zacarías 12:1. Zacarías 12:1 dice, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Así que vemos que el propósito de la obra creadora en primer lugar es, bueno, el Señor extiende los cielos, ¿para qué? Para poder sostener la tierra. Y crea la tierra para poder contener o sostener ahí al hombre. Pero no solo el hombre anímico, sino que dice Zacarías, forma el espíritu del hombre dentro de él. Así que el centro de la creación de Dios es el espíritu del hombre. Y en cuanto a la base de la creación es su voluntad. Por causa de su voluntad es de que ahí está basada y sostenida su obra creadora. Y me gustaba también el medio, porque el medio de su creación es el Hijo, la palabra, porque dice Génesis 1:3, entonces dijo Dios. Así que la palabra, el Hijo de Dios, a pesar de que no se habla explícitamente de Cristo o del Hijo de Dios propiamente, pero cuando dice y dijo Dios, la palabra es el medio por el cual Dios crea todas las cosas. Y veíamos en algunos versículos que menciona aquí que la palabra es la que sostiene el universo y Cristo sostiene todas las cosas. Y decía ahí que si pareciera que la tierra está sostenida en la nada o no, o está flotando, pero ¿qué es lo que la sostiene? La sostiene la palabra del Señor. ¿Y para qué? Para su gloria y para su cuerpo. Y por último habla del proceso y menciona Job 38:4-7 y dice, así dice en esos versículos. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes entendimiento. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cuerda de medir? ¿Sobre qué se asentaron sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas de la mañana y daban gritos de júbilo todos los hijos de Dios. Y me gustaban, aquí están dos notas muy bonitas. Dice en la nota 4:2, cuando Dios creó la tierra, Él la creó de una manera ordenada, al echar sus cimientos, ordenar sus medidas, asentar sus bases y poner su piedra angular. La tierra tiene cimientos, pero parece no tener nada que le sirva de sustento. En realidad, todas las cosas son sostenidas por Cristo.
Y por último dice, cuando Dios creó el universo, primero extendió los cielos, luego creó las estrellas y ciertas criaturas vivientes en los cielos, incluyendo a los ángeles. La tierra fue creada un tiempo después. Por tanto, mientras Dios creaba la tierra, las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Dios, los ángeles, daban gritos de júbilo debido a la hermosa, edificación de la tierra realizada por Dios. Así que ahí decía que no tenemos con certeza cuál fue el proceso, ¿verdad? De cómo es que Dios fue creando todo, pero por lo menos en este libro de Job podemos ver nosotros cómo es que Dios puso cimientos y ordenó todas las cosas para que estuvieran de una manera adecuada, y además muestra la obra creadora, muestra quién es Dios. Y eso es maravilloso. Así que me gustó mucho todo esto, pero lo que me gustaba bastante es de que dice aquí de que por causa de su cuerpo, el Señor sostiene todo el universo. Así que alabado sea el Señor por esta creación tan, tan maravillosa. Amén. Amén, hermanos, por esta lección. Realmente fui muy impresionado por, digamos, varios aspectos que nos habla aquí de la creación en el estudio Vida de Génesis. Y uno de los primeros puntos, pues nos muestra el deseo de Dios, ¿verdad? Y cuál era su propósito. Y me gusta porque vuelve a recalcar que realmente Dios es un Dios de propósito y que en su creación nosotros podemos ver ese propósito. Realmente todo lo que la creación muestra y el universo muestra es el deseo del Señor, ¿verdad? Es una manifestación plena de lo que Dios, de lo que Dios hace y de ese propósito, ¿verdad? Entonces, inclusive, digamos, la creación de la tierra, la creación de todas las cosas y también la creación del hombre como tal, a su propia imagen y semejanza, pues denota el propósito de Dios. Luego también nos habla del motivo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que lo motivó o qué motivó al Señor para realizar esto? Esto es simplemente satisfacer su beneplácito. Hoy en día el Señor tiene un beneplácito, es algo que a Él le pone contento. Yo sentía que la lección de aquí era realmente que nosotros necesitamos llegar a ser uno con ese beneplácito. A veces nuestra vida no concuerda con ese beneplácito, nuestras acciones, nuestra manera de pensar y de ser no concuerdan con ese beneplácito de Dios. Dios tiene un beneplácito, tiene algo que a Él le satisface, le gusta, lo hace feliz y nosotros necesitamos llegar a ser uno con ese algo que a Él le hace feliz, ¿verdad? Entonces Él hizo esto para complacerse a sí mismo. Luego nos habla del propósito, ¿verdad? Y es que, y yo pues pensaba algo del propósito, ¿verdad? Porque tenemos una consideración del propósito, pero realmente me impresionó esto porque decía que el propósito es glorificar a su Hijo. Entonces, realmente en el corazón de Dios hay algo muy específico y es que este Hijo sea glorificado, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, porque es que a veces nosotros no crecemos en nuestra vida cristiana, o por lo menos en mi caso, ¿verdad? Siento que falta mucho crecimiento, pero sentía que estaba relacionado con esto, con que nosotros realmente en nuestra vida diaria necesitamos glorificar al Hijo. O sea, no tenemos que tener otro pensamiento más que la glorificación del Hijo, porque en eso consiste el propósito de Dios, ¿verdad? En glorificar a su Hijo Jesucristo. Y me gustaba una parte que decía aquí, que dice que la creación de Dios, de la creación manifiesta a Dios mismo, los cielos, la tierra nos dan a entender algo de Dios, pero esto que nos da a entender de Dios es su Hijo, ¿verdad? Es su Hijo Jesucristo, es su Hijo Cristo, ¿verdad? Es la corporificación de Dios y esto es algo que está relacionado completamente con el propósito de Dios. Luego vemos la base, ¿verdad? Y en este caso la base pues tiene que ver con el fundamento de esta creación, ¿verdad? Y esta base y este fundamento es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que estar como muy tranquilos, muy serenos, muy sosegados, porque realmente si la base es la voluntad de Dios, definitivamente la voluntad de Dios no se va a mover. Esta voluntad va a permanecer para siempre. Entonces, aparte de esta voluntad también está el plan de Dios. Dios tiene un plan. Dios, hermano José nos compartía alguna vez que Dios no es azaroso, eh, sino que Él viene y Él tiene ya establecido lo que va a hacer. Él no hace las cosas así al azar, ¿verdad? Como muchas veces actuamos nosotros, sino que
realmente Él tiene un plan y tiene una voluntad. Entonces, si eso es la base del universo, de la creación y de nuestra salvación, seguramente estamos muy seguros, ¿verdad? Así que valga la redundancia, pero hay mucha seguridad en lo que el Señor está haciendo porque es parte de su voluntad y su voluntad no puede ser conmovida y también parte del plan que Él ya estableció. Luego el medio o la manera como Él lo hace, ¿verdad? Y me gusta mucho eso porque tiene que ver con la palabra de Dios y lo hace a través de su Hijo, quien es el segundo de la Trinidad y que según Juan dice que es la palabra, ¿verdad? Él hizo todas las cosas por medio de su palabra. Él hace todo por medio de esta palabra maravillosa, por la palabra de su poder. Y esto tiene que ver con el Hijo, ¿verdad? El Hijo es el medio para que Él realice todo lo que Él necesita realizar. Y este hijo lo sostiene todo. Pero me impresionaba esto. Nosotros a veces en nuestro vivir somos muy pretenciosos, ¿verdad? Nosotros pues pensamos, ¿verdad? En nuestra manera de ser, pensamos que bueno, yo puedo hacer esto, puedo lograr esto, voy a estudiar, voy a tener una familia, voy a triunfar en la vida. Hermanos, eso es mucha pretensión. Realmente Cristo lo sostiene todo. Me impresiona esto. Él es el centro de todo. De verdad que Dios no tiene otra consideración aparte de Cristo. Y esta, digamos, me gustaba tanto porque, digamos, la manera como nosotros entramos en Dios y delante de Dios es por medio de su Hijo, no por medio de nosotros. O sea, yo antes no había tenido tal consideración. Por eso es que a veces nos cuesta mucho entrar porque vamos en nosotros mismos, ¿verdad? Cuando en realidad tenemos que ir en el Hijo, tenemos que entrar en este Hijo maravilloso porque realmente Él lo sostiene todo y el Señor hizo todo por este Hijo. O sea, imagínense qué clase de amor tiene el Señor, pero qué clase de propósito tiene, qué clase de voluntad, que todo es por medio del Hijo. Eso es maravilloso, eso es algo que no vemos todos los días, ¿no? O sea, es algo como único, porque ahora podemos entender lo que significa el universo. El universo está constituido en el Hijo, para el Hijo, por el Hijo, y todo lo constituyó en Él, el centro del universo, y esto es maravilloso, ¿verdad? Y luego nos muestra pues el proceso que él llevó a cabo, ¿verdad? De cómo realmente él empezó este proceso de la obra creadora de Dios. Pero de verdad fui muy impresionado, hermanos, porque realmente esto es maravilloso, ¿verdad? Hoy debemos de ver la creación y el mismo universo de una manera diferente. Realmente no, aquí tal vez no tengo la manera de expresarlo, pero creo que hoy entendí mucho de la vida, ¿verdad? O sea, cómo funciona esto, ¿verdad? Cómo funciona la vida misma. Realmente, hermanos, necesitamos ir al Hijo. Necesitamos comprender lo que hay en el corazón de Dios, ¿verdad? Y vamos a comprender muchas cosas que suceden en el mundo, aún lo que está pasando en nuestra vida, en el mundo mismo, ¿verdad? Es todo, tiene que ver con el Hijo. Amén. Amén, hermano. Buenas noches, hermana Paula y hermano Mario. No sé si quisieran compartirnos algo en esta tarde. Amén, Señor. Mientras se animan o pues pasamos, qué lectura más maravillosa la de hoy. El punto Romano 3 de todavía la palabra introductoria al estudio de vida de Génesis y el preámbulo para entrar en una parte, pues, es relativamente pequeña que corresponde a la restauración de la creación, pero desde ahora nos empieza a dar detalles muy intrigantes, muy emocionantes sobre cómo es Dios y sobre el papel que tiene Cristo, el segundo de la Trinidad, en esta obra creadora. Primero nos habla el hermano en el punto, en el inciso A, acerca del deseo de Dios y su propósito, y nos habla de que en, en, en la creación vemos un destello del creador, ¿verdad? Del que hizo esto. Yo trabajo con música y entonces en los arreglos que yo hago, pues a veces dice, eso lo hizo Josué, ¿verdad? O de repente, más bien hablando de los arreglos de alguien más, tengo otros compañeros que hacen un trabajo pues en esta misma línea y yo a veces oigo las canciones y digo, sí, ese se nota que es el estilo de fulanito, ¿verdad? O menganito. Así puede ser con cualquier tipo de cosas, ¿verdad?
en todo lo que nosotros hacemos está como nuestro sello, está nuestra marca, se nota, ¿verdad? Que esto lo hizo fulano, esto lo hizo mengano o fulana, pero en la creación se manifiesta Dios mismo y se muestra a Él. Eso me llamó la atención, aunque es uno de los puntos que va más abajo, eh, es muy importante que lo veamos y esto es vital porque a veces a nosotros nos cuesta ver a Dios, pero si nos detenemos y observamos con detenimiento, toda la creación nos habla del Creador. Hay un sello. La otra vez estaba viendo un pequeño reportaje sobre las facciones de los seres humanos y de veras se repiten. El estudio este de las facciones mostró a una persona de cierta raza, digamos, ¿verdad? De origen, digamos, de África, y las facciones tal cual se repiten en el oriente, donde están todos los asiáticos. Se repiten también en Escandinavia y todo eso hasta el norte, norte, norte. Era otro color de piel, otra altura, pero las facciones son las mismas. Entonces, bien decía el canto de alguien, pues, que a veces es la escritura, se puede torcer, pero se ve el mismo estilo del escribiente. Entonces, la creación nos habla acerca de Dios. Y otra cosa que es muy importante, que ya mencionaron también, es que a Dios le plugo hacer esto. O sea, es algo que le gusta hacer. Hay cosas a nosotros que no nos gusta hacer, ¿verdad? Los quehaceres de la casa. A unos no nos gusta trapear, o no les gusta, poneme a mí a lavar trastes, pero no quiero barrer. ¿No? Cualquier tipo de actividad, hay actividades que no nos gusta, pero hay actividades que sí nos gusta, que nos encantan esas actividades. Hacer la creación, efectuar la creación, es algo que a Dios le causa y le causó placer. Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Porque es como para que nosotros entendamos que Él no nos está queriendo a la fuerza. Él, valga esta redundancia, Él quiere querernos, ¿verdad? Le caemos bien, ¿verdad? No estamos aquí a la fuerza, no nos va a condenar. Por eso es que es un padre amoroso, al que siempre se puede volver, porque a Él le gusta su creación, ¿verdad? Se parece a Él, ¿verdad? Entonces hay cosas, o sea, por ejemplo, la otra vez también vi unas imágenes acerca de un esquema. El esquema de un pulmón es el mismo esquema de un árbol. Se ve otra vez ahí la obra del creador, ahí está, hay criterios similares que se repiten en diferentes especies, hablando de la especie humana y la especie vegetal, pero es el mismo creador. Los mismos rasgos, la misma escritura se ve ahí, pero le gusta. Ya me quedé un poco estacionado en este tópico, pero me gustó cuando habla del punto 1 acerca de la creación original de Dios. Y debemos poner atención a esa palabra, original. Cuando entremos en Génesis a ver la obra de la restauración de la creación, nos vamos a dar cuenta de que hubo cosas que se crearon antes y otras después. Y por alguna razón, nosotros tenemos, o la mayoría tiene la idea de que cuando vemos Génesis en los primeros versículos, todo sucedió en el mismo periodo de tiempo. Nos leyó Linda un poco de Job y ahí se habla de que cuando Dios hizo la tierra o cuando Dios hizo cierta obra, ya habían ángeles, ya habían ciertas cosas. Entonces, en este estudio de vida vamos a ver bien esto cómo sucedió. No es como nosotros tenemos la idea, ¿verdad? Pero existe esa creación original y luego existe la restauración de la creación. Pero en este punto de la creación original nos habla acerca del motivo. ¿Cuál es la motivación de hacer esta obra creadora? Y esto es cumplir su deseo y satisfacer su beneplácito, ¿verdad? Entonces, recordaba Marvin esto que mencionamos alguna vez, ¿verdad? Dios no es azaroso como a veces somos nosotros. Nosotros a veces no planificamos ni siquiera nuestro día. ¿Verdad? Como docentes hay que planificar las clases que uno va a dar y ahí prevemos todo y preparamos actividades, materiales y tanta cosa, pero en nuestra propia vida simplemente vamos resolviendo lo que va saliendo. Pero Dios no es así. Cada cosa que creó, cada cosa que hizo desde el principio, tiene un propósito, ¿verdad? Que es cumplir su deseo y satisfacer su beneplácito. A él le agradó hacerlo.
Y ahora al siguiente paso, al siguiente punto, el propósito, ¿verdad? Son dos cosas, ¿verdad? Existen dos aspectos, dice acá el hermano, acerca del propósito de Dios al hacer esta obra de la creación, ¿verdad? Primero es glorificar a su Hijo. Y esto es algo bien importante porque Marvin nos compartía muy acertadamente la importancia que tiene el Hijo en nuestra vida. Si vemos que Él es el centro, Él es la causa, Él es la autoridad y el poder de sostener todas las cosas creadas, juega un papel importante, ¿verdad? Luego el Hijo, como la palabra, hizo que aparecieran las cosas donde no había nada antes. Y hoy es esa palabra que nosotros podemos ingerir. Puede ser nuestra constitución si lo comemos y si lo bebemos. Tendríamos a ese eje, a ese centro, al que es por quien existen y para quien existen todas las cosas dentro de nosotros. Amén. Es una posibilidad maravillosa. Y esto es un ánimo para leer la Biblia, un ánimo para invocar al Señor, un ánimo para orar, leer, para que en nuestra práctica diaria Él sea parte de nosotros y nosotros parte de Él. Amén. Entonces el primer propósito es glorificar a su Hijo, darle la preeminencia, que Él sea la importancia y todo lo que rodea la creación. Amén. Entonces, la creación consiste, o el propósito de Dios en la creación consiste en glorificar al Hijo. Y el segundo aspecto, o el segundo aspecto es que la creación, que fue lo que hablé al principio, ¿verdad? Manifiesta a Dios mismo. Los cielos, la tierra nos dan a entender algo de Dios. El mismo hombre nos da a entender algo de Dios. Y lo que Dios hizo en este plan es hacerse hombre, todavía aún más. Entonces, Dios se corporificó en un ser humano, ¿verdad? No se corporificó en un árbol, en ningún animal, no, se corporificó en un ser humano. Amén. Entonces, la creación manifiesta a Dios. Así que, como les digo, hay que empezar a considerar las cosas, vemos que el sistema, todo lo que, digamos, todos los seres vivos, los que somos, como dijo Elizabeth, vertebrados, ¿verdad? Todos los mamíferos compartimos un montón de rasgos. ¿Por qué razón? Porque es el mismo creador, ¿verdad? ¿Por qué compartimos tantos rasgos? ¿Verdad? Con otros seres hasta han descubierto que tenemos, o sea, ciertos genes y ciertas cadenas muy esencialmente, o sea, no somos separados unos de los otros, a eso voy. ¿Por qué razón? Porque el mismo nos hizo. Como, Amén. por ejemplo, Marvin sabe, aparte de ser maestro, sabe confeccionar ropa. Y digamos, ves aquí, estos puñitos los hizo Marvin, ¿verdad? Porque los hace de cierta manera. Cada cosa que hacemos tiene nuestro sello. Todas las cosas que hace Dios tienen su sello. Entonces, otra de las cosas que habló el hermano aquí acerca del propósito es cómo las cosas están hechas la una para la otra. Zacarías 12:1 nos habla de los cielos, de la tierra y del espíritu del hombre. Entonces, cada una de estas cosas contiene a la otra, pero hay una cierta correspondencia y dependencia, ¿verdad? La tierra tiene todas las características que tiene para que exista la vida, y no solo la vida humana, sino la vida animal y la vida vegetal. Entonces, todo esto fue creado no de una manera azarosa, ¿verdad? Entonces, avanzando ya por el tiempo, los otros puntos que menciona aquí el hermano, la base, ¿verdad? La base para esta obra creadora es la voluntad de Dios y el plan eterno de Dios. Todas las cosas fueron creadas conforme a su voluntad. Conforme a esa voluntad concibió su plan. Conforme a esa voluntad y el plan, Él creó todas las cosas. ¿Cómo captar esto? ¿Cómo poder entender por lo menos en parte algo de esto? Pues no, la única comparación sería cómo funciona la voluntad humana, ¿verdad? ¿Cómo son los niños? A los niños no les gusta obedecer. ¿Cómo está uno? Fulanito, hace esto. Fulanito, hace esto. Fulanita. Así que, ¿qué tiene que hacer a veces uno de papá? Aplicar la disciplina, ¿verdad? Y como ahí es vara y si no,
no aprendemos, ese tipo de cosas hacen que nuestra voluntad se quiebre y que sea sujeta a ciertas cosas. Entonces la voluntad a nosotros nos mueve, ¿verdad? Cuando estamos en la mañana, suena la alarma a las 5 de la mañana y digo, bueno, voy a entrar a las 8, entonces me levanto hasta las 7:40, ¿verdad? Pero si decido otra cosa, levantarme de una vez, ¿qué es lo que estoy ejerciendo ahí? Mi voluntad, lo que yo quiero hacer. La base de la obra de creación es la voluntad de Dios. Él quiso hacer esto. Y eso es importante, Él quiso hacer las cosas. Esto a nosotros nos cambia el concepto de Dios, de un Dios severo que solo castiga, a un Dios que quiso hacernos a nosotros, quiso hacer la humanidad, quiso hacer la creación. Entonces, al comprender esto, nosotros decimos, este Dios es amoroso, este Dios, ¿cómo es, verdad? Esto nos debe causar un cambio en la forma en que nosotros percibimos a Dios y lo transmitimos. El medio vuelve a hablar, el medio es el medio que usó en la obra creadora y nos vuelve a hablar del segundo de la Trinidad. ¿Cómo vemos al segundo de la Trinidad? En Génesis nos compartió Linda acerca de esto, donde dijo, ¿quién fue el que se activó? El segundo de la Trinidad, porque Él es la palabra. Dios hablando es el segundo de la Trinidad. Todo el tiempo funciona de esta manera. Por eso se manifiesta Él de esta forma. Pero el medio otra vez es Cristo. Los cielos, la tierra fueron creados por medio de Cristo, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios y la palabra son uno solo. Entonces, otra vez, el propósito central de Dios gira totalmente en torno al segundo de la Trinidad. Y es muy importante, por eso es que invocar su nombre es por medio de, oh Señor Jesús, este nombre se nos fue dado y este nombre es el único nombre al que se doblan las rodillas en todo lugar, ¿verdad? Entonces, al final se ve, el último punto que vimos es el proceso, y nos habla de esta cita de Job, donde podemos deducir, es la palabra que usa el hermano, y eso es muy importante, ¿verdad? Se deduce. Leyendo estos versículos dicen, entonces esto era de esta manera. ¿Cómo que dedujeron? Que los cielos y todas las huestes y ángeles fueron creados primero. Y dice, la tierra probablemente con algunos seres vivos, porque se puede deducir esto, fue creada en segundo lugar, ¿verdad? Entonces, según esta cita, Dios puso el fundamento de la tierra, pero ya estaban ahí las estrellas y los ángeles. Entonces, los cielos con todas las estrellas y los ángeles fueron creados primero y la tierra fue creada después. Esto, como les digo, nos debe introducir en una nueva percepción de la obra de la creación y de la restauración de la creación. En este estudio de vida vamos a ver esa palabra, la restauración de la creación. Así que, pues, amén, qué interesante esto, y como dijo el hermano Jorge al principio, de veras que no es tan fácil y tan sencillo, pero es fascinante, es bien interesante todos estos detalles y aspectos que debemos considerar y tomar en cuenta cuando entremos en la palabra. Amén. ¿Alguien más que quisiera mencionar algo, decir algo? Estamos ahí, nos pasamos ya un minuto. Así que buenas noches, hermano Jorge, hermano Marvin, hermana Paula, hermano Mario. Buenas noches. Linda nenas. Adiós. Hermanos, feliz noche. Feliz noche a todos. Tiffany, buenas noches. Buenas noches, hermanitos. Adiós, Buenas adiós, noches. bebé. Bebé. Amén. Buenas noches a todos. Amén. Nos estamos Feliz noche. viendo. Adiós. Mañana reunión de jóvenes. Buenas noches, que los bendiga. Bueno, hermano. Noche.